Ya, digamos rápidamente. Ya ustedes lo tienen ahí en su tienen eso. Ya. Ya ustedes lo tienen, han leído la pregunta, no vamos a leerlo todo, porque si no nos demoramos mucho. Vamos entonces a ver, ¿no? El aumento de los precios de la energía, ya sabemos de que, ¿no? Lógicamente que eso es de acuerdo al texto indicado, se hace referencia a la política económica. La política económica, como sabemos, es por eso que con mucho criterio Smith le puso pues a la ciencia económica economía política, ¿no? Porque toda actividad económica social es política. Y lógicamente el problema de la energía y el problema casualmente de el consumo de la población es una cuestión política. Ya sabemos de que es una obligación de los gobiernos el bienestar de la sociedad, que los gobiernos se olvidan y muchos gobiernos ni siquiera saben que es esa obligación, ¿no? De cada gobernante de cualquier nivel, esa es su obligación. El problema es que acá se han olvidado, ¿no? Por política económica casualmente es velar porque las personas tengan mayor bienestar, y el mayor bienestar es el consumo. Esta construcción casualmente es, ¿no? Ha aumentado casualmente, el problema dice que ha aumentado ¿no? El sector construcción por parte del Estado, ha disminuido el sector privado. Lógicamente que cuando disminuye el sector privado, el gobierno es el que va a participar, porque ya hemos dicho de que el sector privado solamente va a producir bienes y servicios que le generen ganancias, ¿no? Pero el Estado casualmente tiene la obligación de generar bienestar social, y el bienestar social es generar casualmente los bienes y servicios que no produce el sector privado, porque no le genera ganancia. Esa es casualmente la política que planteó Keynes, por eso que Keynes plantea la intervención del Estado, porque casualmente sabe perfectamente que el sector privado no va a brindar todos los bienes y servicios a la población, ¿no? Es el caso, el ejemplo de la ciudad, vemos que es el ejemplo de la educación y el ejemplo pues de la salud, ¿no? Si no hubiera más de 50.000 colegios en el Perú, pues la mayoría de peruanos serían analfabetos. Pero esto lo marca un mundial, lógicamente que se incrementó a niveles, sabemos de que el precio del petróleo puede ser influenciado por el OPEP, ¿no? Y el precio del petróleo lógicamente sirve para el transporte, ¿no? Y lógicamente que si el petróleo es básicamente que sirve para la producción y el transporte, pero en este caso básicamente para el consumidor final, la etapa del proceso económico que marca el enunciado anterior es el problema de la circulación, que es el que tiene que ver casualmente con el problema del combustible para la circulación del transporte terrestre o marítimo. Lo siguiente enunciado, lógicamente, relaciones de explotación del gas de lotes, casualmente ya sabemos que es un sector primario, crédito hipotecario es el sector terciario, que es el sector servicios, el concierto es de los gansanos, ese sector terciario, que es servicios, y la presión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, qué cosa es, también es un sector de la presión, es un sector casualmente de industria de los servicios, es, ¿no? Un sector de servicios. 5, dice, ya ustedes se conocen,
El Ministerio de Trabajo hay una ley casualmente que vivió sobre el problema de la tercerización. Hemos dicho pues que todas las empresas lo que quieren es maximizar ganancias. Pero las empresas no quieren pues, aumentar su planilla, no quieren contratar más trabajadores, pero necesitan trabajadores, pero no quieren contratar más trabajadores. ¿Y por qué? Porque un trabajador es costoso para una empresa. Porque si un trabajador le paga 1.500 soles al mes, para la empresa no es 1.500 soles al mes, es más de 2.000 soles al mes. Porque el trabajador, la empresa que contrata a un trabajador le tiene que pagar 15 sueldos. 15 sueldos son las gratificaciones de julio y diciembre y además su CTS. Además una serie de otros pagos, bonificaciones, otros pagos que se hacen para el seguro social y para la jubilación. Y es lo que no quieren casualmente, ellos solamente quieren gastar 1.500 soles, no quieren gastar 2.200 soles, sino 1.500 soles a un trabajador. No quieren tener planilla, entonces lo que hacen es, ¿no? Han generado lo que se llaman los servicios, o lo que se llama en teoría económica, ¿no? El trabajo multipartita. Entonces, la empresa lo que hace es contrata con una empresa, con un service, que le mande un trabajador. Que le mande un trabajador, ¿no? A la empresa le paga 1.000 soles, o le paga 1.600 o 1.100. La empresa manda un trabajador que le paga 1.000 soles, o sea, ¿no? Y entonces, lógicamente, no forma parte de la planilla de la empresa, no tiene ninguna responsabilidad con ese trabajador. Y entonces, pero el perjudicado, lógicamente, es el trabajador. Eso está penado, eso es ilegal. Pero los empleadores quieren que siga habiendo el sistema de servicio, porque a ellos les conviene. Porque pueden tener una serie de trabajadores que deberían estar en planilla, trabajadores que no estén en planilla y le cuesten menos. O sea, disminuyen sus costos. Con este sistema disminuyen sus costos y tienen trabajadores más baratos. Explotan más a los trabajadores con ese sistema, en otras palabras. Muy simple. No. La tasa de desempleo en la mayoría de los países, lógicamente, se llega a niveles de prepandemia debido a la insuficiencia pública y privada, lógicamente, ¿no? ¿Cómo se puede contrarrestar esto? ¿Disminuir la cantidad de subempleados? No. ¿Aumentando los salarios y beneficios? Tampoco. Lógicamente, la única manera de que disminuya la tasa de desempleo es reactivando la economía, o sea, invirtiendo, ¿no? Por eso acá es, porque acá está en la pregunta, está la respuesta, ¿no? Debido a la insuficiencia de inversión. O sea, casualmente la tasa de desempleo es porque no hay suficiente inversión. Y si se reactiva la economía es casualmente porque va a haber inversión. O sea, ya en la pregunta está la respuesta. Es por eso que en gran parte la respuesta está en la pregunta. De hecho, ¿cierto? Disminución del empleo calificado no tiene nada que ver y aumenta el presupuesto en educación tampoco. 6, dice. El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor sancionó a 2 empresas del sector alimenticio por no cumplir con la ley del etiquetado. Ya. ¿No? Esta medida tomada por el organismo regulador se debe a que un mercado es a la ley de etiquetación no cumple con su responsabilidad social. Una empresa que no cumple con su responsabilidad social y es una empresa formal, ¿en qué mercado está? ¿En un mercado perfecto? No. ¿En un mercado libre? Tampoco. Ojo, el mercado libre no le puede poner el precio que le da su gana y dar el producto que le da su gana tampoco. Porque es el mercado libre, ojo. El mercado libre es cuando la empresa no solamente pone el precio del producto, sino da el producto que considera, que la empresa considera bueno, ¿no? Y por eso es que en los países hay entidades reguladoras. Entonces, si lógicamente esto se da, es porque el mercado es imperfecto. Ahora, la cuestión es por qué es el mercado común y corriente, es el mercado normal. El problema es, como le decía a sus compañeros, de que aquel que no ha visto economía nunca, no ha estudiado nunca economía ni sabe de economía, y dice, pues el mercado es imperfecto, este mercado es imperfecto, o sea, debe haber un mercado más perfecto, ¿no? O sea, o menos imperfecto. Pero
El mercado normal es imperfecto, siempre va a ser imperfecto, ¿no? Y las empresas, en la mayoría de los casos, no van a cumplir con su responsabilidad social. Van a engañar casualmente al consumidor, no van a ser transparentes. Y hemos visto ejemplos, pues, infinidad de ejemplos, ¿no? De multas, de empresas casualmente que no son transparentes, porque casualmente no ponen lo que contiene el producto para engañar a los consumidores, ¿no? O sea, te ponen otras cosas que el consumidor quisiera saber o quisiera que tenga el producto, pero no lo tiene, ¿no? Que en caso no le ponen que es transgénico cuando mucha gente no quiere comer producto transgénico. Entonces, ¿por qué el mercado es imperfecto? Porque el mercado es común y corriente. El mercado es normal. Y gran parte de las empresas no tienen nada de transparencia. La mayoría de empresas transnacionales también, la gran mayoría de empresas no son transparentes. 4 supermercados sancionados por Indescopy también, ¿no? Porque casualmente se ponían de acuerdo a los precios. Ya sabemos que si diferentes compañías se ponen de acuerdo a los precios, ¿qué cosa es? Esta es una definición muy simple, ¿no? Es un cártel. El más famoso cártel casualmente es el cártel de los PEP, ¿no? Donde 10 países ponen el precio del petróleo que la gana por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, pero sobre todo por política. Y en este caso también es para ganar más, lógicamente, ¿no? En este caso es para ganar más, poner el precio lógicamente por encima con una sobreganancia, ¿no? Y muchas veces pues Indescopy, ¿no? No sanciona. Ojo, la clave está en el Indescopy, precisamente quién es el jefe del Indescopy, ¿no? Que lo acaban de sacar a uno, ¿no? Por una serie de razones, pero mayormente los jefes de Indescopy son muy afines a las empresas, ojo, demasiado afines a las empresas. En el Emporio de Gamarra, los precios de los alquileres, bueno, en este caso lo que se ve es que Gamarra de 40.000 locales hay 20.000 libres. Lógicamente con la pandemia quebraron muchas empresas, dejaron pues, ¿no? Dejaron los locales. Y por eso que hay 20.000 locales libres, personas que no alquilan el local. Y por eso casualmente ha decrecido el capital lucrativo. El capital lucrativo casualmente es el rentista, son los alquileres, ¿cierto? Es el capital mercantil, productivo, comercial ni financiero, sino es capital lucrativo, que es casualmente, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros anunció que el ganador de la cuarta licitación, 40.000 toneladas, ¿no? El gobierno no pudo importar. Este fertilizante se utilizará en las pequeñas empresas agrícolas como, ¿qué cosa de fertilizante? Es un insumo. ¿Qué tipo de insumo es? ¿No? ¿Qué tipo de capital es el insumo? Lógicamente es capital circulante. Demasiado fácil esta pregunta para ser verdad, ¿cierto? Porque casualmente los fertilizantes son insumos que tenemos su capital fijo, capital circulante. Es capital circulante o, ¿no? Si hubieran puesto capital circulante o capital constante, ¿no? Pero no han puesto constante, no han puesto capital circulante. Relaciones de los tipos de mercados, mercado de bienes, ya sabemos que el mercado de bienes, donde se venden todo tipo de bienes, es el centro comercial en Minca, ¿no? Mercado de servicios, servicios de transporte, terminal terrestre, servicios de cable, DirecTV. Y el mercado de factores es casualmente la empresa Manpower. Manpower es una empresa dedicada a la contratación de personas, que es la encargada de conseguir contratar personas para empresas. Manpower. La empresa norteamericana, como ustedes ven, que son expertos en inglés, ¿cuál sería la traducción? Ya que ustedes tienen que también traducir párrafos en su examen de admisión. Pero Manpower, ¿no? Que es casualmente una empresa dedicada a buscar trabajadores.
Entonces se elimen las obras de segunda pista de aterrizaje, 10 kilómetros de calle de rodaje, la nueva torre. El próximo mes de julio informó, bueno, ya como ustedes les mencionó que en una clase, la segunda pista del aeropuerto, el contrato fue en el año 2000, para ser entregado en el año 2003, ¿no? Bueno, tienen solamente una demora de 20 años, ¿no? Casi nada. Y no lo van a entregar en el 23, que es este año. Dicen que a lo mejor lo pueden entregar en el año 25, ¿no? Si las cosas cambian más o menos. Bueno, este lunes la empresa Lima Airport, ¿no? Pues es la que está encargada. Se va a entregar a Corpac, MTC, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, una nueva infraestructura aeroportuaria, el campo de vuelo que va a duplicar la capacidad de despegue y aterrizaje, declaró el director del proyecto de ampliación. El experto señala que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Civil, Corpac, tendrá la responsabilidad de todos los sistemas a fin de hacer operativo esta nueva infraestructura en enero del 23, que ya se pasó. De acuerdo al texto mencionado, ¿a qué tipo de agente económico se refiere? Ya sabemos que en todo país hay 4 agentes: hogares, gobierno, empresas y el resto del mundo. ¿Quién se va a encargar de esto? Lógicamente se va a encargar una de las entidades, que son el gobierno. El gobierno, porque el Corpac la maneja el gobierno, que es el responsable casualmente de los aeropuertos y aviación comercial, ¿no? Que los puede concesionar, ojo, los puede concesionar y le da casualmente los permisos a las compañías ¿no? Corpac es el que concesiona aeropuertos, ojo, y da permiso a las compañías para que vuelen a determinados destinos de ese Corpac. Y lógicamente la Corpac la controla y es parte del gobierno. Los productos que subieron el precio, ¿no? Según el INEI, las mayores alzas de precios se reportaron en los alimentos. Ya está. La mayoría de se vencieron en productos como el bonito, el pollo, ¿no? Los alimentos. Por otro lado, las categorías en las que se registraron disminuciones fueron comunicaciones y transporte. ¿A qué tipo de gasto se refiere el texto en cuanto a los productos de mayor alza, lógicamente de alimentos? ¿Y los alimentos qué son? ¿Son gastos mensuales? Sí. ¿Son gastos discrecionales? No. ¿Son gastos variables? No. ¿Son gastos fijos? Sí. ¿Son gastos generales? Sí. Pero, ¿no? Cuando aparentemente hay varias respuestas, la respuesta es la más específica y la que está dentro de la teoría económica. ¿Los alimentos son gastos mensuales? Sí. Pues. ¿Son gastos generales? También forman gastos generales. Pero casualmente son gastos fijos, porque son alimentos, ¿cierto? Por eso, algunos podrían decir que son gastos mensuales, sí, pues, porque los alimentos son parte de los gastos mensuales, sí, pues. Pero son gastos fijos porque son gastos fundamentales para las personas. Ya sabemos que después de respirar, lo más importante son los alimentos, por eso que son los gastos fijos. Cuando hay respuestas generales y particulares, usualmente, casi siempre, las de forma individualizadas o particulares son la respuesta verdadera, no la general, porque las generales abarcan, ¿no? abarcan las específicas, ¿no? Ya. Dice, durante la pandemia muchas personas encontraron una alternativa de trabajo entre de productores por delivery, ya sabemos, ahí sale la famoso Rappi, Globo, que requerían personal motorizado para poder realizar la entrega de productos, ¿no? Todo esto generó en el campo del transporte motorizado un aumento de trabajo por parte de dichas empresas repartidoras. Lógicamente, las empresas, ¿no? Por parte de dichas empresas repartidoras, que aumentó la oferta, ¿cierto? De la oferta. Ya. Dice, doña María tiene un pequeño negocio, comida en la cochera de su casa, negocio que permite cubrir sus deudas y vivir de una manera onerosa.
realiza su compra los días domingos y justo el último domingo pasado se da cuenta que el precio del pollo subió de 7 a 10 soles. Entonces, si subió de 7 a 10 soles, la teoría económica es que si sube el precio, va a subir la cantidad demandada o la cantidad ofertada. En este caso, va a ser casualmente la cantidad, ¿no?, demandada, que es la que va a demandar casualmente porque ya sabemos que es el cambio de la cantidad demandada, ¿no? Es eso. Esa es. Ya. Ya sabemos pues que cuando cambia el precio, cambia la cantidad demandada. Cuando cambia otro factor que no es el precio, cambia la demanda o cambia la oferta, ¿no? Ya eso conocemos. Carlos trabaja en un taller mecánico desde hace 3 años, recibe un salario efectivo cada fin de semana, a pesar de tener un vínculo laboral permanente con su empleador. No recibe hasta la fecha ninguna gratificación en julio y diciembre. Ante la solicitud de un préstamo bancario, el sistema financiero lo considera como un trabajador. ¿Qué tipo de trabajador es Carlos? Acá, pues, en la pregunta te está diciendo qué tipo de trabajador es, porque es un trabajador asalariado, es un asalariado o un asalariado. Eso no le interesa al banco, ¿no? A pesar de tener un vínculo laboral permanente, no ha recibido hasta la fecha ninguna gratificación en julio y diciembre. Bueno, como ustedes saben, todo trabajador formal recibe gratificación. Todo trabajador formal de una empresa formal recibe gratificaciones de julio y diciembre. Si tú no recibes gratificación de julio y diciembre, es que estás en una empresa informal. Y si estás en una empresa informal, el trabajador en una empresa informal es informal. Nunca en una empresa informal va a haber un trabajador formal, ¿cierto? Pero sí en empresas formales hay trabajadores informales. Ojo, no es un trabalengua, repito, ¿cierto? Todo trabajador formal recibe gratificación. Entonces, si es un trabajador formal, es porque pertenece a una empresa formal. Si no recibe gratificaciones, es porque es un trabajador informal y está en una empresa informal. Porque cuando un trabajador es informal, ¿no? Eh, y no recibe, lógicamente, gratificaciones porque es informal. Y entonces está en una empresa informal, ¿no? Ahora, y es por eso casualmente que es informal, ¿no? Es informal. Ahora, el banco le exige para prestarte que seas un trabajador formal, que tengas un contrato, que tengas un salario. Si no, no te va. O sea, que tengas un ingreso regular y permanente. No es por eso que te preguntas si eres un trabajador con contrato fijo o indeterminado. Si es contrato fijo a 3 meses, el banco no te va a prestar. Si eres un trabajador a plazo indeterminado, sí te puede prestar, sí te va a prestar. ¿Cierto? Entonces, todo eso es del banco. Ojo, ¿no? Ustedes para esta pregunta pónganse en el caso del banco. Si ustedes fueran el banco, le van a prestar a una persona que tiene le va a prestar un préstamo que va a pagar en un año a una persona que tiene contrato de 3 meses, no le va a prestar. ¿Cierto? Entonces, eso es informal. Ahora, Natalia con su hija vende hamburguesas y salchipapas toda la noche frente a su casa, sus clientes generalmente son personas. De acuerdo a lo anterior, el INEI, de acuerdo a lo anterior, para el INEI, un criterio para determinar si el negocio forma parte del sector informal será un criterio. ¿Qué cosa es? El número de trabajadores. No es el nivel de ventas, no le interesa al INEI, ni el flujo de ingresos y de egresos tampoco le interesa, ni tiene permiso municipal. Si tiene nivel de endeudamiento, lo que le interesa es el número de trabajadores, un criterio. Ahora,
El INEI tiene el criterio de que si una empresa tiene menos de 5 trabajadores, puede ser informal. Ojo, puede ser informal, no es que sea informal, ¿eh? Porque es un criterio. Ojo, es un criterio. Porque muchas empresas formales son de menos de 5 trabajadores. Inclusive empresas de unipersonales, de un trabajador. Porque una persona puede ser independiente o puede tener una empresa unipersonal. ¿Cuál es más conveniente? Que una persona sea independiente o que tenga una empresa unipersonal. Ojo, es mejor que tenga una empresa unipersonal que ser independiente, desde el punto de vista del contribuyente. Es mejor, ¿no? Entonces, porque hay empresas formales que tienen 2 o 3 personas. Una farmacia puede tener 3 personas. El dueño y una farmacéutica y un empleado. ¿Se acaba? Los tres. Los tres son trabajadores de la farmacia, ¿no? O una ferretería también. El dueño y 2 empleados. Se acabó, pueden ser 3. Pues formal. O sea, un criterio significa que, ¿no? Sí, son menos de 5 trabajadores, podría ser informal. Tendría que verificar. Conforme. O sea, ojo, un criterio. No siempre las empresas de menos de 5 trabajadores son informales. A eso voy. No siempre. Sino que para el INEI intuye, o sea, supone que cuando son menos de 5 trabajadores, supone que puede ser informal. Tendría que verificar. ¿Cierto? El pasado 8 de octubre, la legendaria banda de los Guns N' Roses deben tener, pues, ya son viejitos, ¿no? Guns N' Roses, pues, tienen que cantando hace 30 años, por lo menos. Y en el Estadio de San Marcos, en un hipotético concierto, los precios de algunas entradas fueron Platinum 1638, VIP 585, Campo 257 soles. Por la cementación, casualmente ya, pues. Acá te está diciendo la definición, acá te está diciendo la respuesta. Por la cementación que se hizo en este mercado, podemos afirmar que el tipo de discriminación es de primer grado o no. De segundo grado tampoco, de tercer grado. Porque casualmente la ha cementado de acuerdo a la distancia al escenario. Esa es la cementación. Que puede ser el asiento también, ¿no? Pero ojo, a veces en la pampa, en el campo, no hay ni siquiera asientos, ¿no? A veces ponen asientos, en otros no ponen asientos, ¿no? Pues por la distancia al escenario, ¿no? El latino está más cerca del escenario, lo ves más cerca. El bit menos cerca y el campo. Es por eso que hacen cola, pues, de 2 días antes para que, si están en el campo, para que patar en la primera más cerca del campo, ¿no? Cuando se llena de gente, pues vas a estar más lejos del campo que con la justa lo vas a ver. Entonces es de tercer grado, ¿no? Es demasiado obvio esta pregunta porque acá te está poniendo, ¿no? El 21 entró un decreto de Midagri realizó una transferencia de 250 millones de soles a los pequeños productores de agricultura familiar que poseen de 2 a 10 hectáreas y han adquirido fertilizantes durante la campaña. Esta medida busca evitar el encarecimiento de los alimentos debido al incremento del precio de los fertilizantes y beneficia a más de 300.000 pequeños productores, los cuales recibirán entre 350 y 1.300 soles. ¿Lo anterior refleja el caso de una ayuda humanitaria? No, pues. ¿Un subsidio al sector agrario? No, pues solamente no es un subsidio ni es al sector agrario, pues son solamente a los pequeños productores. ¿Una ganancia extraordinaria? No, porque casualmente, ¿no? Lo que están haciendo es aumentando sus costos porque los precios de los fertilizantes se saltan. ¿Un bono para los ciudadanos? No, no es para cualquier persona. Entonces ahí deduce que tiene que ser el último, una subvención a los pequeños agricultores, que es casualmente un dinero que hace el Estado para favorecer, para un proyecto, para favorecer no solamente a los agricultores, ojo,
que va a disminuir sus costos, sino también ese proyecto va a beneficiar a los consumidores, porque si casualmente han disminuido los costos de la producción agrícola, los precios no van a subir tanto, ¿no? Entonces no solamente beneficia con sus ventas a los agricultores, sino también beneficia a los consumidores, o beneficia también a los consumidores. Según el Banco Central de Reserva, la inflación de 8.79 redujo el valor de sueldos mensuales de los trabajadores formales, 2% en agosto respecto al mes año 21, si el ingreso mensual promedio a nivel nacional es de 1.500, la inflación provocó una pérdida de 100 en. Poder adquisitivo es una cuestión cualitativa. 100 el salario nominal, no, sino produjo lógicamente una pérdida de 100 en el salario real. Sabemos que el salario real va en relación con la inflación, ¿no? Ya. Dice, Andrea tiene 5 años trabajando en una empresa productora de envases plásticos, pero actualmente mantiene discrepancias salariales con sus empleadores, ¿no? El que ingresó a la empresa mejoró sus competencias con cursos diplomados especializados y solicitó un incremento salarial y fue rechazado. Ante esta respuesta, ella decidió renunciar y llevarse una copia de todos los documentos que elaboró y que constituyen la base de planeamiento estratégico de la compañía. Más que la alternativa que mejora describe la situación de la empresa. Los trabajadores mostraron su descontento ante posibles despidos, ¿no? Esto no menciona la situación de la empresa. Un grupo de trabajadores ha intentado boicotear la empresa, tampoco dice eso. La empresa no valora las competencias y capacidades de sus trabajadores. Eso en parte podría ser, ¿no? Pero vamos a ver eso. Podría ser así. Los propios trabajadores han intentado realizar acciones de sabotaje. Ahora, podría ser eso. Han hecho sabotaje. Andrea ha hecho sabotaje. La empresa no tiene una política laboral clara para retener el talento humano. Bueno, no dice eso tampoco el tema. Ahora, podría ser la C, pero también podría ser la D. ¿Y por qué? Porque la empresa no valora las competencias y capacidades de sus trabajadores, pero en el texto dice solamente de Andrea. O sea, no podría ser. Pues la empresa no valora las competencias y capacidades de sus trabajadores. En el texto solamente, pero actualmente mantiene discrepancias salariales, pero solamente no valora las competencias y capacidades de Andrea, no de sus trabajadores, no puede ser. Pues habla de sus trabajadores, está hablando solamente de Andrea. Entonces tendría que ser los propios trabajadores han intentado realizar acciones de sabotaje. Ahora, sabotaje no es solamente destruir una empresa de forma física. Sabotear la empresa también es destruir en parte en forma organizativa o en forma competitiva. Entonces, ¿y por qué? Porque si Andrea se lleva, y acá lo que resalta es, ante tal respuesta donde no le aumentan, la estudiado y no le aumentan, dice ella, ha decidido renunciar y llevarse una copia de todos los documentos que ya elaboró con todos sus estudios más que había hecho y que constituyen la base del planeamiento estratégico de la compañía. El planeamiento estratégico es casualmente, ¿no?, los planes que tiene la empresa a mediano y largo plazo. Los planes que tiene la empresa a mediano y largo plazo. Entonces, si Andrea se ha llevado los documentos, es para
es para casualmente ir a otra empresa, se supone que es similar, ese es un supuesto, ¿no? Y entonces va a decir cómo estaba la empresa donde trabajaba. Y eso es una forma de sabotaje. Sabotaje no solamente es una cuestión física. Sabotaje también es casualmente dar a conocer, ¿no? Documentos estratégicos y documentos privados y documentos casualmente confidenciales de una empresa en el largo plazo. Es por eso que esta pregunta es mucho más y se deduce analizando cada una de las respuestas, ¿cierto? Y se llega a esa conclusión. Muchos podrían haber puesto la C, pero no puede ser la C porque acá dice que no valora las competencias y capacidades de sus trabajadores. Pero en el texto solamente habla de Andrea, no habla de trabajadores. Por eso no la C. Ojo, por eso no la C. Muchos podrían haber puesto la C, ¿no? Pero no es, porque no, no habla de trabajadores el texto, sino solamente de Andrea, de una. Por lo que tiene que ser la D. Bueno, ya. Bueno, esta es una definición muy simple, ¿no? Es decir, las personas que tienen más ingresos también tienen mayores gastos, las familias que tienen menores ingresos invierten por eso. Esta es la ley de Engel, ¿no? Esta es la ley de Engel. La ley de Se hizo otra cosa, la ley de Okun tampoco, de Gosen tampoco, de Warras tampoco, tiene que ser la ley de Engel, que es. Ahora, los clientes de la empresa Hola Perú, que tiene un servicio que se considera que es acciones telefónicas también, ¿no? Pero resulta porque se cae, ¿no? Se cae entonces esa empresa. ¿Y quién es a quién deberíamos recurrir para casualmente reclamar sobre esa situación? Lógicamente a una de las entidades supervisoras, en este caso ya sabemos que eso existe. Es una pregunta demasiado simple que no va a venir porque es una definición casi. Bueno, esta es una historia de que dos personas que vienen a Perú con $1.000, lo cambian a 3.74 soles, pero después se van al Cusco y resulta que ahora el dólar está a 3.98, ¿cierto? Desde la enunciado anterior se puede afirmar que en el Perú se presentó durante ese periodo sin intervención de la autoridad monetaria una depreciación. Bueno, esa de que se puede afirmar que el Perú se presentó durante ese periodo sin intervención de la autoridad monetaria, que eso en parte no es cierto, ¿eh? Porque ya sabemos que la depreciación, ¿no? Eh, es cuando el tipo de cambio es variable. Y el tipo de cambio de variable se llama flotación sucia. Y la flotación sucia es cuando el mercado y el BCR intervienen. Pero tiene que ser depreciación, no puede ser otra cosa, ¿no? Acá se puede afirmar que en el Perú se presentó en ese periodo sin intervención, acá está mal dado, sin intervención de la autoridad monetaria, ¿no? Porque acá quieren hacer ver de que no es un tipo de cambio fijo, pues no es necesario que pongan eso. Pues muchas veces las preguntas también, bueno, se revisan, pero muchas veces las preguntas pueden ser un poco dubitativas. Ojo, el caso del examen, estas son el caso del folleto de la pre. Pero en el caso de los exámenes hay una supervisión y se revisa cada pregunta. Tienen varios revisores. Entonces, que puede haber un error, puede haber, ¿cierto? Pero es casi imposible que haya. Puede haber, sí, pero es un mínimo, mínimo, mínimo. Por ejemplo, acá no se podría haber puesto en ese periodo sin intervención de autoridad monetaria, ¿no? Porque esto no es tan cierto, por favor. Porque
En este caso, el tipo de cambio es flexible, variable. No es el tipo de cambio fijo. Si fuera el tipo de cambio fijo, sería una devaluación. Y acá, con esto han querido un poco decir que no es un tipo de cambio fijo. Pero esto no es cierto en la teoría económica, porque el tipo de cambio variable, por eso se llama la fluctuación sucia, en todos los países del mundo siempre interviene el BCR. Siempre interviene. Ojo. Ya. Dice, para el año las perspectivas económicas son inciertas, ¿no? Antes dice la autoridad monetaria, para preservar la estabilidad del sol, viene implementando medidas para contrarrestar los efectos que enfrentan muchos agentes, productores, consumidores, comerciantes, entidades, siendo las familias más humildes que sienten una vez más un deterioro en sus condiciones de vida. Estas medidas son, ciertamente, ¿no? Que no hay inflación. Para preservar la estabilidad monetaria, entonces acá nos están diciendo qué cosa es, que lo que se quiere es mantener la inflación. Mantener la inflación. Porque la inflación casualmente perjudica al salario real y si tiene salarios nominales bajos, el salario real todavía va a ser más bajo en inflación. Entonces, por eso acá la clave es para preservar la estabilidad del sol, que significa que la inflación sea baja. Ahora, ¿cuál es la política que utilizan comúnmente los bancos centrales de reserva de todos los países del mundo para mantener la inflación baja? La política que tienen todos los bancos de reserva es aumentar la tasa de interés de referencia. Aumentar la tasa de interés de referencia. ¿Y por qué? ¿Qué cosa es la tasa de interés de referencia? Como hemos dicho en la clase, los bancos, una de las de los beneficios que tienen los bancos, ustedes han visto ahora, pues no, casualmente, ojo, que han quebrado 3 bancos en Estados Unidos, pueden quebrar más, en Europa también hay problemas con los bancos. ¿Y qué ha dicho casualmente el gobierno norteamericano? Que va a asegurar, ¿no? Ya habíamos dicho que todos los gobiernos aseguran un determinado monto. En el caso de Estados Unidos era $50,000, ahora han subido como $150,000. Más todavía, ya para que puedan sacar sus ahorros, los clientes. Es lo que está pasando en este momento, ¿eh? En Estados Unidos. Europa, el Credit Suisse también tiene problemas. En Estados Unidos han quebrado bancos, ¿no? Y entonces, pero ahora una de las formas de disminuir la inflación es elevando la tasa de interés de referencia. ¿Qué cosa es la tasa de interés de referencia? Es la tasa que le paga el BCR por los préstamos que hacen los bancos privados al BCR, como hemos dicho en clases anteriores. El BCR está obligado a recibir los préstamos que le hacen los bancos privados cuando no tienen a quién prestarlo. Entonces, se lo prestan al BCR, el BCR tiene que pagarle una tasa de interés, por supuesto, por eso presta. Ahora, si el BCR pone una tasa de interés de referencia alto, como está pasando a nivel mundial, 7.5% en el caso de Perú, Estados Unidos también casi lo mismo. Entonces eso significa que las tasas de interés de los préstamos que hacen los bancos a los clientes va a ser más alto. Y si los intereses son más altos, las empresas van a pedir menos préstamos. Y si van a pedir menos préstamos, va a haber menos inversión, menos producción. Y entonces, ¿no? Se va un poco que la gente va a tener menos dinero para el consumo y va a disminuir la inflación, que esa es la lógica que tienen los bancos centrales. Entonces, una de las lógicas para disminuir la inflación es aumentar la tasa de interés de referencia. Acá en Estados Unidos, en Europa también. Esa es la situación. Porque se supone que cuando aumenta la tasa de referencia, las personas van a consumir menos. Y si consumen menos, los precios van a tender o sea, si baja la demanda, van a tender a mantenerse o bajar. Eso es.
Eso es la lógica que tiene, ¿no? La intervención del mercado cambiario no tiene nada que ver, la emisión de bonos tampoco, préstamo por parte del organismo tampoco, ¿no? Y ahora con este problema de los bancos se ha quebrado el famoso banco ¿no? Porque vieron casualmente que los bancos no tenían tanta liquidez y al ver que no tenía liquidez la gente ha comenzado a sacar su dinero. Y para que no haya corredoras, para que no haya una corrida que se llama corrida bancaria, es cuando las personas que tienen en el banco sus ahorros van y sacan sus ahorros. Eso se llama corrida bancaria. Cuando la mayoría de personas van y sacan. Y los bancos no tienen tanto dinero, porque los bancos mayormente los van prestados, entonces no tienen dinero para devolver. Bueno, pues esto es un sistema que está pasando ahorita. En este momento hay problemas con 3 bancos y hay como 2 bancos más que podrían quebrar en Estados Unidos. Porque los bancos pues tienen muchos documentos valorados que no tienen respaldo. Bueno, pero ese es otro sistema. Pero en el caso de la inflación, uno de los instrumentos que tiene el BCR es aumentar la tasa de referencia. 26. En Perú, entre los productores financieros que más atractivo a cobrar en los últimos tiempos, casualmente es hasta 7%, o sea, están pagando más del 7%. ¿Por qué? Porque acá también se ha incrementado la tasa de referencia, porque si la tasa de referencia aumenta de 7 a 8%, significa que los préstamos, los intereses que te van a cobrar son más del 8%, 10%, al que pide prestado. Y al que deposita, si ha subido la tasa de préstamos, entonces le van a pagar más. ¿Cierto? O sea, cuando la tasa de referencia aumenta, le aumentan las tasas a los que piden prestado, le aumentan las tasas de préstamo. A los que depositan, le aumenta también la tasa de, ¿no? La tasa de depósito. El dólar, dice, tuvo una semana con caída fuerte, el viernes 11 bajó, este es su precio más bajo. El dólar, como cualquier otra bien, baja de precio cuando su oferta aumenta. Cuando la oferta aumenta, el dólar baja de precio, ¿no? ¿Y cuándo aumenta el dólar? En nuestro caso, aumenta el dólar, aumenta la cantidad de dólares cuando aumenta el precio del cobre. Si aumenta el precio del cobre, lógicamente que va a haber más dólares. Y si hay más dólares, va a haber que el dólar va a costar menos. Esa es la situación, ¿no? Esa es la situación por la que baja el precio. Casualmente, cuando el precio del dólar disminuye, pasa lo inverso. Hay menos dólares, el precio del dólar aumenta. 28 dice, casualmente, ¿no? Uno de los principios tributarios que tiene como función es casualmente informar y limitar el ejercicio, ser un mecanismo de defensa de cierto derecho, evitar que la ley tributaria afecte irracionalmente y desproporcionalmente la esfera patrimonial de las personas. Significa que los tributos no pueden extraer una parte sustancial de la riqueza de los contribuyentes del texto anterior si hace referencia al principio de no confiscatoria, que es casualmente una cuestión que viene del feudalismo. Acuérdense, ustedes han estudiado en historia o en películas o en videos, que el feudalismo, pues, muchas veces los reyes o los príncipes o los señores feudales le cobraban casualmente tanto interés, ¿no? Que los tributos que le cobraban eran superiores a los ingresos que tenían, que generaban al año. O sea, si tú generabas al año 100, no te ponían un tributo de 120, de 150. Lógicamente eso significaba que tenías que vender tus cosas, tu riqueza, o sea, tus bienes, para pagar los impuestos. Eso que se dio en el sistema feudal, en el sistema capitalista, se superó diciendo pues que tú no puedes cobrar impuestos mayores a los ingresos que tienes al año. No confiscar, que es un absurdo, pues, ¿no? Uno de los principales tributos que tiene como función es informar y limitar, evitar que la ley tributaria afecte racionalmente. Bueno, esto ya hemos visto, ¿no?
Dice, a través de la resolución ministerial, se aprueba el porcentaje requerido para determinar el límite máximo de devolución del impuesto. Acá hablan solamente del impuesto al diésel, ¿no? Y ya sabemos de qué impuesto se trata, qué impuesto se cobra al petróleo, impuesto selectivo al consumo. Ya sabemos de qué el impuesto selectivo al consumo son para los productos que se consideran superfluos, los cuales son la gasolina, o sea, el petróleo, la gasolina, los cigarrillos y los licores, ¿no? Una nación como que sobresale, dice, ¿no? Que es, ¿no? Dice, solicitar exportar estos productos que son arándalos, el producto efectuado de la producción de artículos sobresale en la producción de oro, plata, ¿no? Dice, solicita exportar estos productos importados a socios comerciales como Estados Unidos, Brasil, Por otro lado, Perú posee el mejor clima del mundo para cultivar caña de azúcar, convirtiéndose en el primer productor del mundo basado en la teoría económica. Este balance exportación-importación se refiere a una ventaja comparativa o competitiva. Debe ser una ventaja comparativa, ¿cierto? Que ¿no? La Agenda 2030 considera 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Quién lo da? El desarrollo sostenible, lógicamente sostenible, lo da Naciones Unidas. Pero ¿quién lo hace efectivo en Naciones Unidas? En Naciones Unidas lo hace efectivo básicamente el Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial es el que chequea esa situación. Pero bueno, le digo porque ya se va a dar le digo, el 31 la letra B, les digo, el 32 es la letra A, el 33 es la letra E, el 34 es la letra D, el 35 es la letra E, el 36 es la letra C, el 37 es la letra A, el 38 es la letra C, el 39 es la letra B y el 40 es la letra E. Ahí está. Esas son las letras, esas son las respuestas. Y ya nos estamos viendo, pues, en la universidad, ¿no? Ya nos estamos viendo en la universidad. Porque te va a ingresar, ¿cierto? Bueno, entonces que lo vaya bien en su examen, ¿no? También me pueden encontrar en la Facultad de Economía. Nos vemos entonces en la universidad a todos y que le vaya bien en su examen. Nos vemos entonces. Gracias, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Por favor me avisan si se escucha y si se repite compartido. Hoy día llegamos al repaso, o sea, terminamos el ciclo 2022-2 y vamos a ver algunos vamos a indicar, pasar una lista por las obras que hemos revisado y el periodo al que pertenece
Vamos a ver a las preguntas de repaso, ¿no? Hasta donde lleguemos. Son 18 preguntas, espero que podamos terminarlas todas, si no por lo menos unas 16, ¿no? Buenos días, Betty. Entonces, me confirman, por favor, si se ve el PPT, si me están escuchando. Si en algún momento también se escucha entrecortado, me pueden avisar por el chat o abriendo el micrófono para que yo pueda cerrar la cámara, porque a veces con la cámara cerrada la conexión se mejora. Bien, entonces comencemos. Hoy día es viernes 17 de marzo y terminamos, gracias Betty, y terminamos aquí nuestro curso. Como ustedes saben, el curso de literatura se ha dividido en 4 partes, ¿no? La literatura universal, española, hispanoamericana y peruana. Hemos visto pocas obras en cada caso, y aún así son varias, ¿no? Empecemos por literatura universal. Esta es una línea de tiempo para que recordemos cuáles son las obras que hemos estado revisando. Entonces, lo primero que vemos son aspectos teóricos, géneros literarios y figuras literarias. Géneros para ordenar las obras literarias de acuerdo a sus características en común, ¿no? Si son narrativas, si son subjetivas, si son para la representación. Y figuras para ver cómo funciona el sentido figurado. Luego comenzamos por la Edad Antigua. En la Edad Antigua vemos la épica y la tragedia griega. O sea, el género épico con la Ilíada y la Odisea de Homero, son 2 obras épicas. La especie se llama epopeya. La primera es sobre la cólera de Aquiles y la segunda sobre el retorno de Odiseo a Ítaca. Son obras de épocas antes de Cristo, siglo IX y siglo VIII antes de Cristo, respectivamente. Luego pasamos al siglo V antes de Cristo y vimos el origen del género dramático con la tragedia griega, ¿no? Vimos la obra Edipo Rey de Sófocles. Edipo Rey es una tragedia que habla de las limitaciones humanas para controlar el destino. Luego de los griegos, deberíamos ver a los romanos, ¿no? Pero no los vimos. Hicimos un salto hasta la Edad Moderna, que viene después de la literatura romana, la Edad Media, ¿no? Que son casi 10 siglos. Tampoco vimos la Edad Media, ¿no? Del siglo V al siglo XV. Pero es importante que recuerden que durante la Edad Media lo más importante, o la lengua más importante, fue una impuesta por Roma, que es el imperio que se va a expandir, ¿no? Y la lengua de los romanos es el latín, y también los romanos van a proponer Dios, que es la religión judaica, que va a ser llamada la religión católica, ¿no? Y ellos a través de una iglesia, la iglesia católica romana, apostólica, ¿no? Van a incorporar esta institución de control a todos los lugares donde llegan, ¿no? A todos los lugares que conquistan. Entonces, durante la Edad Media, la institución más importante que rige la vida moral de la gente es la Iglesia Católica, por eso se habla de una época teocéntrica. Dios es el centro de todo, sí, pero no porque un Dios inspire todo, sino porque hay una institución impuesta por un imperio que es la que controla la vida de los ciudadanos. Eso durante casi 10 siglos. Nosotros hemos visto los inicios de la Edad Moderna. En los inicios de la Edad hay un renovado interés por la cultura clásica, sobre todo por los romanos. Ese primer momento se llama Renacimiento, es el siglo XVI, o sea, los años 1500. Luego este estilo renacentista, que es armónico, que es sereno, que evoca las formas clásicas, deriva en algo mucho más complejo y descentrado, ¿no? Que es el estilo barroco del siglo XVII, de los años 1600. Nosotros hemos visto entre los 2 siglos, a un autor inglés que está en transición entre Renacimiento y Barroco. Se llama William Shakespeare y es autor de la tragedia Romeo y Julieta. Tragedia en 5 actos que pone en escena el amor o la pasión juvenil y las rivalidades entre 2 familias. Esto
Entonces, una obra de transición. Luego dimos otro salto hasta la edad contemporánea. No hemos visto la Ilustración o neoclasicismo, que es del siglo XVIII, sino que pasamos al romanticismo. Pero es importante que recordemos qué pasa en la Ilustración. Esta falta de centro del barroco vuelve a encontrar un centro en el sentido lógico, racional, del pensamiento más bien científico que impera en los años 1700, la Ilustración. Y entonces las obras van a ser realistas, van a seguir las normas clásicas, ¿no? Y los románticos a fines de este mismo siglo, fines del siglo XVIII, se rebelan contra ese estilo. Por ejemplo, en Alemania, el movimiento Sturm und Drang, liderado por Goethe, va a ser el movimiento precursor del romanticismo. Y Goethe, a finales del siglo XVIII, publica una novela epistolar hecha con cartas llamada Las cuitas del joven Werther, que inicia el romanticismo intimista, que habla de la cuestión sentimental. ¿Qué más íntimo que los sentimientos, ¿no? El romanticismo reivindica la subjetividad antes que la objetividad. O sea, no es tan importante que uno se desapegue y describa aquello de lo que quiere hablar, sino que esté involucrado, ¿no? El mismo narrador, el personaje que cuenta, ¿no? Por ejemplo, en Werther, el narrador es Werther, ¿no? Que escribe las cartas. Nosotros, los lectores, accedemos a su subjetividad directamente a través de sus cartas, ¿no? Al menos en casi toda la primera parte de la obra, ¿no? Todo hasta que Werther se suicida y aparece el otro narrador, que es el editor, y que da sentido a la parte final de la obra, ¿no? Es una obra muy interesante, muy intensa, que habla del amor vedado, o sea, prohibido, de la pasión amorosa, de la vida burguesa y de la exaltación de la naturaleza. Luego viene un estilo que se opone al estilo romántico, que es el estilo realista, y vuelve el estilo descriptivo, detallado, ¿no? Y muy, muy verosímil, ¿no? De una verosimilitud realista. Surge en Francia, pero nosotros hemos visto un escritor ruso, Fyodor Dostoyevsky, autor de Crimen y Castigo. Y Crimen y Castigo nos va a contar sobre el conflicto ético, ¿no? de un muchacho, Rodion Raskolnikov, entre una moral cristiana humanitaria y otra antihumanitaria y más bien intelectual, ¿no? Crimen y Castigo también propone una mirada muy realista, muy descarnada de la pobreza de San Petersburgo, ¿no? de fines del siglo XVIII, inicios del XIX, ¿no? Una situación muy dura para los habitantes de este lugar. Bueno, entonces el realismo ruso, y después dimos un salto al siglo XX, inicios del siglo XX, con Franz Kafka y La Metamorfosis. Una novela que es de la narrativa contemporánea, no por sus técnicas, porque las técnicas son muy convencionales, ¿no? Un narrador omnisciente, una narrativa lineal, sino más bien por la propuesta temática, ¿no? Tenemos a un personaje, Gregorio Samsa, que se transforma en un insecto debido al trabajo alienante que tiene, ¿no? Es un trabajo que lo ha deshumanizado por completo. Entonces, vemos el drama de este pobre joven Gregorio Samsa. Empecemos ahora sí con nuestra revisión de las preguntas de esta primera parte del Literatura Universal. Pregunta número 1, versos de Becker, figura literaria predominante. Dice: yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas, azul onda en los mares y espuma en las riberas. ¿Cuál es la figura aquí? Si tienen dudas, también me preguntan, ¿no? Estoy entre el tal y tal, ¿no? Hay una figura que es comparativa, que compara usando el verbo ser, ¿no? A es B. Esa es la metáfora. El hablante lírico, yo soy nieve en las cumbres. Soy, ¿no? Ese es el objeto tácito, fuego en las arenas. Soy azul onda en los mares.
Soy espuma en las riberas. Esa es una metáfora. Esas son todas metáforas. ¿Dudas sobre esta pregunta? ¿Alguna otra alternativa que les cause duda o que hayan contemplado como posibilidad? ¿No? Todo claro, bien. Sí. ¿Aló? ¿Todo claro? Ya. Bien, si no es momento de preguntar, mejor ahora y no después de los exámenes. Bien, vamos. Siguiente pregunta. Sobre la tragedia griega, ¿no? Completemos la información. En la representación trágica, los personajes que sufrían actos sangrientos entraban al palacio. El palacio era una representación detrás del escenario, ¿no? Es decir, se ubicaban detrás del escenario. O sea, los espectadores los están viendo, ¿no? Desde las graderías en el escenario, y el palacio está detrás del escenario. Entonces entran al palacio, salen de puede ver esto. Porque eso tiene que ver con las prohibiciones de la tragedia. La tragedia prohibía dos cosas: mujeres en escena, porque las mujeres no eran ciudadanas y entonces no podían participar de eventos públicos. Había roles femeninos que los hacían los hombres, ¿no? Esa era una prohibición, no actuaban mujeres. Y la otra prohibición tiene que ver con esto, con la representación de la violencia, que no se podía hacer en escenarios, ¿no? Por eso, el personaje que iba a sufrir algún acto violento debía salir del escenario. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave aquí? La E. No puede haber escena en violencia, no se puede, está prohibido para los antiguos griegos. Hasta ahora no. De hecho, la violencia es muy explícita, sobre todo en películas, no más que en representaciones teatrales, ¿no? Dos, Por favor, en duda, saben, avisen, pregunten por qué no puede ser tal alternativa o no. Veamos la siguiente. 3. Con respecto a la verdad o falsedad sobre el argumento de Werther. Veamos, dice. Al inicio, el joven protagonista conoce a Carlota, ¿cierto? Y surge un amor, ¿cierto? ¿Mutuo? No. Mutuo es cuando es correspondido. Y Werther no es correspondido. Al final, por el narrador, sabemos que quizás Carlota sintió algo, pero al inicio no. ¿Por qué? Porque Carlota está comprometida, ¿no? Se va a casar con Alberto, falso. 2. Guillermo. Guillermo es el amigo de Werther a quien él le dirige las cartas, ¿no? Amigo de Werther, lo impulsa a que luche por sus sentimientos. Ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que Guillermo le dice? Porque en las cartas de Werther, ¿no? de la novela, ¿no? Werther se dirige a su amigo, ¿no? Y le dice, ¿no? Varias veces: Guillermo, yo sé que tú me aconsejas que regrese a la ciudad, que me olvide de este amor. Guillermo, por el contrario, no le sugiere que insista, ¿no? Sino que se aleje. Falso. 3. Tras el casamiento de Carlota, porque Carlota se casa, ¿no? con Alberto, Werther decide olvidarla de manera definitiva. No. ¿Qué es lo que hace Werther? Se retira un tiempo, se vuelve a la ciudad, pero no consigue dejar de pensar en ella y regresa a ver a Carlota, ¿no? Regresa al pueblo donde vive Carlota. Falso. Y es ahí, en este regreso, que le declara su amor, le da un beso, un único beso. Y Carlota lo rechaza. Y entonces Werther le escribe una nota a Alberto pidiéndole que le preste sus pistolas, y con una de ellas, en efecto, te quita la vida. Falso, falso, falso y verdadero. Letra A. Bien. Siguiente pregunta. Si hay dudas, ya saben, avísenme. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no puede ser así? 4. Sobre Dostoyevsky. Veamos. Narrativa realista. Ajá. El fragmento que vamos a leer a continuación
debe ser ejemplificador de una característica de la narrativa realista, no de la novela. No nos está preguntando por Crimen y Castigo. Lean bien el enunciado. Respecto al siguiente fragmento de la novela, Crimen y Castigo, señale qué característica de la narrativa realista destaca. Entonces, hay que recordar las características de la novela realista, por ejemplo, que es objetiva, o que es sumamente descriptiva, ¿no? En detalles, ya sea de personajes, de ambientes o de cuestiones sociales. Vamos a ver qué dice. Iba tan miserablemente vestido que nadie en su lugar, ni siquiera un viejo vagabundo, se habría atrevido a salir a la calle en pleno día con semejantes andrajos. Bien es verdad que este espectáculo era corriente en el barrio en que el joven habitaba. La vecindad del mercado central, la multitud de obreros y artesanos amontonados en aquellos callejones y callejuelas del centro de Petersburgo, ponían en el cuadro tintes tan singulares que ni la figura más chocante podía llamar a nadie la atención. Entonces, ¿qué es lo que podemos leer en este fragmento, ¿no? ¿Qué alternativa sería la correcta? ¿Qué creen ustedes? Tiene que ver con la descripción, ¿verdad? Es una descripción detallada del barrio, de cómo era la gente de pobre, ¿no? De cómo el pobre Raskolnikov iba también miserablemente vestido, pero esto era bastante usual en el barrio donde él habitaba. Entonces, 4, letra D de dado, descripción detallada del ambiente social. Por favor, repito, si tienen alguna duda, alguna cosa que no quede claro, con alternativa o con respecto a la obra, me avisan. Si no dicen nada, avanzamos. Siguiente pregunta número 5, dice. Del siguiente fragmento perteneciente a la novela, La Metamorfosis de Kafka, ¿qué enunciado se relaciona con lo que expresa el comentario de la obra? Entonces tengo que saber lo que expresa la obra, sí. ¿Qué dice el comentario de la obra? El comentario de la obra habla del trabajo y cómo es la relación del el trabajo es lo que más se valora en la sociedad representada en la Metamorfosis. Si ya no sirves para trabajar, como le pasa a Gregorio, porque se ha convertido en un insecto, entonces es inútil y debe ser eliminado o por lo menos marginado de la sociedad. Vamos a ver el que dice el fragmento. Dice, cada vez que la conversación derivaba hacia la necesidad de ganar dinero, Gregorio se apartaba de la puerta y, trastornado por la pena y la vergüenza, se metía bajo el fresco sofá de cuero. Dañando el cuero hora tras hora. A veces llevaba a cabo el extraordinario esfuerzo de empujar el sillón hasta la ventana y, agarrándose al alféizar, permanecía de pie en el asiento y apoyado en la ventana, sumido en sus recuerdos, pues antes solía asomarse a menudo a aquella ventana. Estamos ante una descripción bastante triste, ¿no? De un personaje que ya no es humano, que ya se ha deshumanizado, que ya se ha convertido en un insecto y que está triste a pesar de su conversión, ¿no? Entonces, escucha una conversación sobre el dinero, la necesidad de dinero de la familia y se siente mal, ¿no? ¿Cuál sería entonces aquí la clave? ¿Qué dirían ustedes?
en relación con el comentario. B. ¿Cuál, perdón? B. B de barco, sí, el protagonista comprende que es un ser inútil e improductivo. En efecto, letra B. Veamos entonces literatura española. Entonces, en literatura española, vamos a ver una revisión breve de las obras que hemos visto. Hemos hablado o hemos empezado por la Edad Media, con el poema de Mío Cid. Este es un cantar de gesta, obra del género épico, de autor anónimo. El poema de Mío Cid debe ser del siglo XI, pero la versión, la primera transcripción a la escritura desde los años 1300, o sea, siglo XIV. Es una obra que cuenta en 3 cantares el destierro del Cid y la recuperación de la honra del Cid. Luego de la Edad Media pasamos al siglo de oro español, que en realidad son 2 siglos, ¿no? El XVI, el Renacimiento, y el XVII, el Barroco. En el XVI, en el Renacimiento, no vimos ninguna obra, pero mencionamos características de la novela picaresca y temas del Renacimiento, como los latinismos, carpe diem, beatus il, lugar ameno o locus amenus, y temas como el destino y el amor. Todos esos son tópicos renacentistas, siglo XVI. Donde sí nos detuvimos en 2 obras es en la segunda parte del siglo de oro, en el Barroco, siglo XVII. En 1605 y 1615 se publica El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, una novela que presenta, ¿no?, estos tipos humanos, el idealista y el materialista, ¿no? Y también en el siglo XVII vimos la obra del género dramático La vida es sueño, de Calderón de la Barca. El protagonista, Segismundo, nos va a presentar los límites entre la realidad y la ficción. Luego, ¿qué viene? Luego viene el siglo XVIII, llamado neoclasicismo en España. No hemos visto el neoclasicismo. Hemos visto el movimiento que se opone al estilo neoclásico, que es el siglo XIX. Entonces hemos visto a Becker, Gustavo Adolfo Becker, y Rimas y leyendas de Becker. Vamos a hablar entonces de las preguntas. Pregunta número 6. Nos preguntan un tema del poema de Mío Cid presente en ese fragmento. Claro, he hablado del tema principal, o de los temas principales, el destierro, la recuperación de la honra, pero tiene otros temas, por ejemplo, el enfrentamiento entre noblezas, linajuda y advenediza, o la guerra santa, o el amor familiar, o también habla de la venganza, ¿no? Vamos a ver de qué nos habla este fragmento. Dice el fragmento: a las puertas de Valencia, allí donde a salvo estaba, ante su mujer e hijas quería jugar las armas. Recibidas con gran honra de todos fueron las damas. Cuando acabó la corrida, el campeador descabalga y se va hacia su mujer y sus 2 hijas amadas. Al verlo, doña Jimena a los pies se le arroja. Rodrigo, que ceñisteis espada. Sacado me habéis al fin de muchas vergüenzas malas. A la madre y a las hijas del Cid con amor abraza, y del gozo que sentía sus ojos solo lloraban. Este está fácil, ¿no? ¿Qué tema se puede identificar en este fragmento? ¿Qué dirían ustedes? Letra C, el amor familiar del Cid campeador, ¿no? Que también es un tema de la obra, que se preocupa por la familia, que se encuentra con la familia, que las quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque el Cid
recuerden, es el ejemplo del buen caballero, es bueno en todo, es buen padre de familia, es buen siervo del rey, es buen guerrero, ¿no? Entonces, es lo máximo en todo, hasta siendo papá. 7. Hay que completar el enunciado de la vida de sueño. Es sobre el enunciado. Dice, la decisión del rey Basilio de encerrar a su hijo se vincula con su creencia en. Sin embargo, al final, luego de vencer a su padre, Segismundo, lo que desdice el vaticinio. Ya, entonces, para completar este enunciado hay que recordar algunas cosas. Por ejemplo, el rey Basilio es el padre de Segismundo, ¿no? Y lo encierra a su hijo porque él cree en la astrología, ¿no? Cierto. Pero también la astrología, ¿no?, indica que hay un destino predeterminado, o sea, la predestinación. Entonces, hasta ahí tenemos dos posibilidades, letra A y letra D, de dado. La segunda parte nos debe dar la respuesta. Al final de la obra, luego de vencer a su padre, Segismundo, lo que les dice el vaticinio, ¿qué hace Segismundo? ¿Actuará con sabiduría y prudencia o dispondrá que el rey goce de libre albedrío? Eso nos lleva a ese libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de actuar libre y voluntariamente. ¿Qué evidencia? El mismo Segismundo, no el rey Basilio, ¿no? Y no es que a alguien se le otorgue a otro el libre albedrío, es una característica con que se supone nacen los católicos, cristianos católicos, ¿no? Entonces, la opción correcta es la letra A. Gracias al libre albedrío, ¿no?, que tiene el libre albedrío 7, letra A. 8. ¿Qué tema desarrollado en las leyendas de Becker? ¿Qué tema desarrollado en las leyendas de Becker se puede inferir a partir del siguiente fragmento perteneciente a la leyenda del Miserere? Entonces, temas de las leyendas. Así como en las rimas, el gran tema es el amor y el estado, las leyendas son otros temas. Por ejemplo, el castigo, ¿no?, por una transgresión, o el mismo acto de transgresión, ¿no?, o la referencia a lo sobrenatural. Vamos a ver de qué nos habla este fragmento. Dice el fragmento: mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes, las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras. Un músico vio los esqueletos de los monjes, que fueron arrojados desde el pretil de la iglesia a aquel precipicio, salir del fondo de las aguas y agarrándose con los largos dedos de sus manos de hueso a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo con voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de dolor, el primer versículo del Salmo de David: Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Entonces, ¿qué son los cadáveres, unos esqueletos que salen de sus tumbas y se mueven y hablan en latín, ¿no? Esto no sabemos por qué ocurre, o sea, no sabemos si es un castigo, porque el fragmento no nos da suficientes elementos para verlo, ¿no? No sabemos si proviene de un acto de transgresión, no tenemos suficientes datos con el fragmento que nos dan. El músico que ahí se menciona está solo como testigo, ¿no? Es el que ha visto esto, pero no nos dice tampoco el fragmento mayores datos sobre él, ¿no? Y entonces la única posibilidad aquí es la referencia a una situación considerada sobrenatural, letra C, ¿no? Lo sobrenatural, de hecho, es un tema típico de las leyendas de Becker. Bien, hasta aquí sobre el asunto de
literatura española o literatura universal, alguna pregunta, alguna consulta, alguna alternativa que no haya quedado clara, me avisan, por favor. Si no, seguimos avanzando. Todo claro. Gracias. Avanzamos entonces. Hablemos un poco de literatura hispanoamericana, que es un capítulo breve de nuestro curso, ¿no? Entonces, hemos empezado, nuestra revisión de literatura hispanoamericana fue muy breve, como les decía, vimos al poeta Rubén Darío en el modernismo, esto es a finales del siglo. Darío es el iniciador del modernismo con este libro llamado Azul. Azul es un libro de cuentos y poemas, publicado en 1888. Bueno, entonces el estilo del modernismo ha sido preguntado varias veces en este ciclo y en algunos exámenes también, creo que hasta hay exámenes tipo simulacro, ¿no? Luego del modernismo, la literatura avanza así, hacia la poesía que va a ser contemporánea y luego vanguardista. Nosotros vimos a los inicios de Pablo Neruda con su poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada, de 1924, que tiene todavía influencia modernista, pero ya va camino hacia otro estilo. Es una poesía. En la narrativa, la nueva narrativa hispanoamericana es una narrativa de vanguardia que experimenta con técnicas nuevas. Es una narrativa nueva en relación con la narrativa regionalista, que es más bien de estilo realista. La nueva narrativa tiene 3 etapas. De emergencia, o sea, cuando emerge recién en los años 20, de consolidación en los años 40 y 50, y ahí vimos a Jorge Luis Borges y los relatos ficciones, y al cubano Alejo Carpentier y la novela El reino de este mundo, en la que inicia la técnica del real maravilloso. Estos son de la etapa de la consolidación. Y la tercera etapa de la nueva narrativa es la etapa del boom, del auge. Ahí vimos a García Márquez y la novela 100 años de soledad. Bien, veamos algunas preguntas de esta parte. Perdón, avancemos. Pregunta 9 dice, sobre las características del modernismo. Dice, número 1, uno de los modelos más interesantes es el parnasianismo. Ciertamente sí, ¿no? El modernismo tiene 2 influencias, varias, ¿no? Pero 2 fundamentales de la poesía francesa. El simbolismo y el parnasianismo, ¿no? Entonces, sí, verdadero. El autor modernista se caracteriza por encerrarse en la esfera de lo bello. De hecho, recordarán ustedes que el modernismo surge en la modernización de las sociedades hispanoamericanas, cuando se pierde a los mecenas, a las personas adineradas que pagaban, que subvencionaban a los artistas, ¿no? Y los artistas entonces se repliegan al mundo de lo estético, de lo bello, se alejan del gusto vulgar. Esto es verdadero. Situación social y su situación social prevalece en los cuentos, ¿sí? Por ejemplo, en los cuentos de Azul. Los artistas que no son comprendidos, verdadero. Y por último, la publicación de Azul y Prosas profanas iniciaron la estética modernista. Ambos libros son de Darío, pero acá hay una media verdad. Es verdad que Azul inicia el modernismo, pero Prosas profanas no, ya había iniciado el modernismo con Azul. Prosas profanas es posterior. Cuando una alternativa tiene una media verdad, es una alternativa falsa. 9, letra A. Bien,
Veamos entonces la siguiente, pregunta número 10. En relación con las características de la nueva narrativa hispanoamericana, esta pregunta es importante. Marca la alternativa que completa el siguiente enunciado. Participación activa del lector implica que éste se esfuerce. ¿Por qué? Veamos. Esta pregunta es sobre las características de la nueva narrativa. Cuando vimos características de la nueva narrativa, vimos una combinación de técnicas, como el monólogo interior, como la multiplicidad de voces, como la ruptura del orden lógico y cronológico. Esas son técnicas que el autor va a realizar en el momento, en el proceso de contar la historia. Y otras son características, como por ejemplo el cosmopolitismo. ¿Qué significa el cosmopolitismo en la nueva narrativa? Que los escritores han leído a otros autores norteamericanos, europeos, los han leído en su lengua, ¿no? En su lengua original. O sea que son de otra cultura, ¿no? del mundo, más allá de lo hispanoamericano. Esa no es una técnica narrativa, eso tiene que ver con una descripción de cómo eran los escritores. Y otra característica es la participación del lector, que tampoco tiene que ver con las técnicas, sino con la actitud que el lector debe tener ante una obra que puede tener varios narradores o estar contada en distintos tiempos narrativos. ¿Qué pasa con el lector? Tiene que participar activamente, o sea, tiene que esforzarse por entender cuando hay un cambio de voz narrativa, cuando hay un cambio de tiempo narrativo, ¿no? Y completar la historia de leer la obra, tiene todas las piezas, como si tuviera todas las piezas de un rompecabezas. Solo al final de la lectura es posible reestructurar o pensar el sentido total global de la obra. Por eso es una participación activa la que se requiere de nosotros los lectores, ¿no? Que nos esforcemos para reestructurar el total de la obra literaria, ¿no? 10, letra B. Si hay consultas, por favor, no duden en hacerlas, ¿sí? Si no, entramos a la última parte del curso, que fue literatura peruana, que es la parte más extensa. Veamos entonces una línea de tiempo. La literatura peruana se divide a grandes rasgos en prehispánica, colonial y república. Nosotros no hemos visto las dos primeras etapas, hemos empezado por la etapa republicana, desde que nos independizamos. Y ahí comenzamos con el costumbrismo. El costumbrismo es el primer movimiento que surge con el Perú independiente. Mencionamos a dos representantes, Manuel Ascencio Segura y Felipe Pardo y Aliaga, pero solo vimos a uno de ellos, a Manuel Ascencio Segura, autor de la comedia costumbrista Ñacatita, ¿no? Con una protagonista que es una alcahueta criolla. Esto es a inicios de la República, o sea, entre 1821 y 1840 y tantos. Hacia 1840 el Perú se estabiliza económicamente, hay una estabilidad política, y en ese momento surge o llega el estilo, un poco tarde, ¿no? Tardío, llega el estilo del romanticismo español, que hay mucho, pero en el romanticismo peruano vimos a Ricardo Palma y las tradiciones peruanas. Palma es un experto escritor de tradiciones, ¿no? Que son protocuentos, todavía no son cuentos, tienen una estructura específica, ¿no? Que combina la leyenda romántica y el cuadro costumbrista. Este auge del romanticismo, del estilo romántico, llega hasta la guerra con Chile, en 1879. O sea, de 1840 a 1879 tenemos un auge del romanticismo en el Perú. Pero luego viene un momento muy grave, que es la guerra. Y la guerra se termina cuando se firma la rendición. Iglesias firma la rendición hacia 1883. Cuando por fin se puede retomar a la vida social, ¿no?
Lo que va a haber ya no es unas ganas de pensar en el pasado, sino por el contrario, un sentido de reconstrucción, de reconstitución, ¿no? Y eso va a venir con el estilo realista. Al realismo obviamente se opone el estilo romántico previo, pero además en el Perú se caracteriza por su afán reivindicativo de lo indígena y por un nacionalismo agresivo que fue muy difundido por González Prada, ¿no? En términos de odio a Chile, ¿no? González Prada y Clorinda Mato, a su vez, fueron precursores, antecedentes del indigenismo. González Prada vimos un discurso que está en el libro Páginas Libres, que se llama Discurso en el Politeama, y de Clorinda Mato vimos la novela Ave sin nido, una novela plenamente antecesora del indigenismo. ¿Qué viene después? En el siglo XX, a inicios del siglo XX, hay un estilo que es imperante en toda Hispanoamérica, es el estilo de Rubén Darío, el modernismo. En el Perú hay un autor muy popular que es José Santos Chocano. No hemos visto a Chocano ni el modernismo peruano, sino lo que viene después, el posmodernismo. El posmodernismo es una transición entre el modernismo y la vanguardia. Y en el posmodernismo hemos visto a Eguren, y el poemario Simbólicas, un poemario de estilo simbolista, a Abraham Valdelomar como líder del movimiento Colónida y fundador, y obviamente el narrador, el autor del cuento El Caballero. Es una transición hacia la vanguardia, es el momento del posmodernismo. En la vanguardia peruana hemos visto a César Vallejo con su poemario más complejo, Trilce, ¿no? Que es el poemario vanguardista. Pero no se olviden que de Vallejo también vimos el momento anterior a Trilce, o sea, el momento de influencia modernista, donde publica por primera vez Los Heraldos Negros, y el momento posterior a Trilce, que es ya de compromiso político. Ahí hay dos poemarios póstumos, España aparta de mí este cáliz y Poemas humanos. También vimos el indigenismo que surge en los años 20 en paralelo con el vanguardismo. En el indigenismo, obviamente, el objetivo es la reivindicación del indígena. Por eso hay un fuerte componente social en novelas como El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría y Los ríos profundos de José María Arguedas. Luego, en los años 50, la narrativa se vuelve más bien urbana, ¿no? Al menos una de sus líneas temáticas. Aquí vimos a Julio Ramón Ribeiro en la generación narrativa del 50, y dentro de su colección de cuentos que se llama La palabra del mudo, nos detuvimos en Los gallinazos sin plumas. Y finalmente terminamos con Vargas Llosa, y de él revisamos dos novelas, La ciudad y los perros y Conversación en la catedral. Revisemos estas últimas preguntas. Verdadero y falso sobre Ñacatita, dice, sobre el argumento de Ñacatita. Doña Rufina es una aristócrata. No, aristócrata no, es una señora de clase media, limeña, pero aristócrata no. Falso, aristócrata es de mucho dinero, ¿no? De herencias muy adineradas. No, no es cierto, falso. 2. Don Alejo tiene el consentimiento materno para casarse con Juliana. Cierto, ¿no? El consentimiento de doña Rufina, que quiere casar ella misma a su hija con Juliana. Con Alejo. Manuel, protegido de don Jesús, consigue huir con la hija de Ñacatita. No, Juliana no es la hija de Ñacatita, y es la hija de doña Jesús. Y tampoco consiguen huir, ¿no? Son atrapados por el papá antes de huir. Falso. Y por último, finalmente don Juan, el mensajero, visita a don Jesús y le brinda noticias importantes. Una de ellas es que descubre a Alejo que está casado. Verdadero. Entonces, falso, verdadero, letra E. Siguiente. Un fragmento de La custodia de Boqui, de Ricardo Palma. Nos preguntan por una característica de las tradiciones peruanas. A ver, ¿qué hemos visto en tradiciones peruanas?
partes de la tradición: presentación, digresión histórica, desarrollo de la anécdota. Pero no nos preguntan por las partes de la tradición. ¿Qué más hemos visto? Que es una forma que va entre la leyenda romántica y el cuadro costumbrista. Tampoco nos preguntan cómo es, de dónde proviene, ¿no? Sino el estilo. Y el estilo tiene que ver con el humor, con la ironía y con la oralidad. Vamos a ver el fragmento entonces en cuestión. Leo, dice: vino desde España a esta ciudad de los reyes del Perú un joven italiano, platero, con título del Colegio de Platería de Madrid, don José Bocchi, que aquí se llamaba el huésped. Era un mozo elegante y simpático. El virrey Abascal, que andaba siempre muy sobre la perpendicular con la gente nueva, supo que el platero era íntimo amigo del argentino Miraya, a quien acababa de echar guante por politiquero y por no sé qué connivencias con los revolucionarios de Buenos Aires y Chuquisaca. Dime con quién andas y te diré quién eres, pensó su excelencia. Y sin más, intimó a Bocchi que en el día hiciese la maleta y se largara a México o a España. Entonces, en este fragmento podemos ver el estilo de la oralidad. ¿Cuál es la oralidad? La oralidad es la forma de escribir como quien habla. Por ejemplo, con expresiones como dime con quién andas y te diré quién eres, o echar el guante, ¿no? Y te echó el guante, ¡pam! ¿No? Ya, como eso sería un equivalente a poner la cruz. Poner la cruz es, ya te marcaron por algo, ¿no? ¿De quién está hablando el narrador? Está hablando del virrey Abascal, que ha señalado a un argentino, Miraya, que es uno de los que va, que está en estas conversaciones, ¿no? Sobre la independencia, ¿no? Entonces, como estamos hablando de un virrey en una época colonial, para él todos estos independentistas son pues más que revolucionarios, son gente malhechora, ¿no? Y entonces Bocchi llega a dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, lo que está demostrando este fragmento del estilo de las tradiciones peruanas es la manera de hablar de escribir del autor, que es como si estuviera hablando. A eso se llama por medio de formas populares, ¿no? De frases populares. Letra D de dado. 13. En el siguiente fragmento de Aves sin nido de Clorinda Mato, ¿cuál es la intención? Repito que al someter mi obra al fallo del lector, lo hago con la esperanza de que ese fallo sea la idea de mejorar la condición de los pueblos chicos del Perú, y aun cuando no fuese otra cosa que la simple conmiseración, la autora de estas páginas habrá conseguido su propósito, recordando que en el país existen hermanos que sufren, explotados en la noche de la ignorancia, martirizados en las tinieblas que piden luz, señalados puntos de no escasa importancia para los progresos nacionales y haciendo a la vez literatura peruana. Entonces la autora está diciendo que su obra en efecto va a estar sometida, ¿no? a lo que piensan los lectores, pero el objetivo de ella es mostrar algo. Que hay gente que sufre. ¿Quiénes son esos que sufren? ¿De quién habla en Aves sin nido? Del juez. No, ella quiere mostrar el sufrimiento de los indios, ¿no? En ese sentido, la obra se plantea, o en este fragmento estamos viendo, que el objetivo del autor es denunciar los abusos contra los indios, contra los habitantes del Ande, ¿no? Letra C. Avancemos. 14.
Completemos la información sobre el argumento del caballero Carmelo. Esto es fácil. El caballero Carmelo era el orgullo de la familia, pero con el tiempo perdió su juventud. Un día el padre, molesto porque le habían dicho que su gallo, informa a la familia que lo hará pelear contra el ajiseco, un gallo más joven. La pelea se efectuará. Ajá. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el padre se pone molesto? Porque le dicen que su gallo no era de raza. ¿Y con quién pelea o dónde se efectúa la pelea? En San Andrés, es cierto, el día de fiestas patrias, el 28 de julio. Letra A. Estos son versos de Vallejo. Dice, el siguiente fragmento pertenece al poema Para del libro. ¿Qué característica estilística puede observarse en los versos subrayados en negrita? O sea, en el primer verso dice, este es, trabajadores, aquel que en la labor sudaba para afuera, que suda hoy para adentro su secreción de sangre rehusada, fundidor del cañón, que sabe cuántas zarpas son acero, tejedor que conoce los hilos positivos de sus venas. Bien, los versos pueden ser complejos, pero nos preguntan especialmente por el primero. ¿Qué hay ahí? ¿No? Si ustedes ven, hay unas comas que son vocativas. Trabajador que dirige a los trabajadores. Esto es parte del estilo de Poemas Humanos. Se llama un lenguaje de la conversación. Oye, yo te hablo a ti de la conversación cotidiana. Por eso la alternativa es la letra B, porque son comas vocativas, ¿no? Este trabajador está entre comas, le está hablando a los trabajadores y a los trabajadores, perdón, les está presentando a este que sudaba para afuera y ahora lo hace para adentro, ¿no? Está presentando a otro trabajador terriblemente sufriente. 16. Verdadero y falso sobre los ríos profundos, sobre el argumento de los ríos profundos. Dice, Ernesto y su padre llegan a la ciudad de Bancay por orden del viejo. No, ellos llegan porque se quieren ir del Cusco para ya no estar con el viejo, ¿no? Que los ha recibido mal. Pero no es por orden del viejo. La armonía en el interior del colegio, el trompo, sí, verdadero. La OPA marcelina simboliza una imagen materna. No, la que simboliza imagen materna es doña Felipa, la chichera. Falso. Y los colonos, los indios que trabajan en la hacienda, regresan a las chicherías luego de la misa contra la peste. Falso, no regresan a las chicherías, ¿no? Ellos toman la ciudad, se quedan ahí, ¿no? Falso, verdadero, falso, falso. 6 letras C. 17. Fragmento de Los gallinazos sin plumas, característica de la narrativa de Ribeiro. Dice, a las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ven también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. Entonces, ¿qué está haciendo? Describiendo. ¿Qué cosa? El entorno social. ¿Qué pasa a las 6 de la mañana? ¿Quiénes están saliendo a trabajar? O, como los gallinazos sin pluma, trabajar también, ¿no? Recogiendo la basura. Esto es parte del estilo realista o neorrealista, ¿no? 17, letra A. Y finalmente, para irnos ya, 18, verdadero y falso sobre las frases subrayadas, ¿no? De conversación en la catedral. Dice, en la obra se presentan dos grandes narrativas, es cierto. En la primera se enfatiza la vida personal de Santiago Zabalita, verdad. Un acontecimiento importante fue su militancia prista, ¿no? Él tiene una militancia comunista, ¿no? Falsa la segunda. La segunda línea trata sobre la corrupción y la represión.
es cierto, desde en el gobierno de Odría, ¿no? Corrupción y represión, llevadas a cabo durante la dictadura liderada por Odría, ¿no? Bermúdez es el que ejecuta los actos, pero no es el que lidera la dictadura, ¿no? Verdadero falso, letra E. Por si acaso, claves en pantalla. Las paso también al chat. Y me despido, les deseo buena suerte en los exámenes que vayan a dar. Ojalá nos veamos en San Marcos y no se desanimen, ¿no? Porque San Marcos vale la pena a pesar de sus autoridades, vale mucho la pena, ¿no? Nunca encontrarán una universidad más diversa, más intensa y más comprometida con este país, a pesar, repito, de sus autoridades. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profesora.